Permítanme contarles la historia de doña Carmen, una mujer de 62 años que conocí hace algunos meses aquí en Valle de Bravo. Una historia que me marcó profundamente y que creo que necesita ser contada, porque hay injusticias que duelen en el alma y venganzas que se sirven frías, muy frías. Todo comenzó una mañana de octubre del año pasado, cuando el aire fresco del lago se mezclaba con el aroma de los pinos y las bujambalias florecían en todo su esplendor. Carmen me contó que esa mañana había preparado café de olla, como todas las mañanas desde hacía 40 años, en la cocina de su hacienda familiar. Una propiedad hermosa, con vista al lago, que había sido el hogar de 3 generaciones de su familia. Ahí había criado a su hija Mariana, ahí había cuidado a su esposo Roberto hasta sus últimos días, y ahí pensaba vivir hasta que Dios la llamara. Pero esa mañana de octubre, mientras removía la canela en el café, escuchó el sonido familiar del coche de Mariana llegando por el sendero de grava. No era raro que su hija viniera de Ciudad de México los fines de semana, pero había algo diferente en el rugido del motor, algo que le puso los pelos de punta. Carmen dejó la cuchara de madera sobre la mesa y salió al corredor, secándose las manos en el delantal bordado que había sido de su madre. Mariana bajó del coche con una cara que Carmen no había visto nunca, fría, distante, como si fuera una extraña. Detrás venía Alejandro, su yerno, con esa sonrisa falsa que siempre le había dado mala espina. Y detrás de ellos, para sorpresa de Carmen, venían los padres de Alejandro, don Luis y doña Patricia, una pareja de la capital que siempre había mirado por encima del hombro a la familia de Carmen. «Buenos días, mamá», dijo Mariana, pero su voz sonaba como si estuviera leyendo un guión. «Necesitamos hablar». Carmen sintió que el estómago se le revolvía. Invitó a todos a pasar, ofreció café, pero Mariana levantó la mano para detenerla. «No va a ser necesario, mamá. Esto no va a tomar mucho tiempo». En ese momento, Alejandro sacó unos papeles de su portafolios, documentos legales, sellos, firmas. Carmen no entendía qué estaba pasando, pero su corazón ya lo sabía, ya lo presentía. «Mamá», dijo Mariana, y su voz se quebró apenas un poco. «He decidido transferir la propiedad de la hacienda a la familia de Alejandro. Ellos van a hacerse cargo de todo ahora». El mundo de Carmen se detuvo. El sonido del lago, el canto de los pájaros, hasta el viento entre los árboles, todo se volvió silencio. «¿Cómo dices, hija?», murmuró, aunque ya había escuchado perfectamente. «La hacienda ahora es de ellos», repitió Mariana, señalando a sus suegros. «Y mamá, no tienes permitido venir aquí. Esta ya no es tu casa». Ahí fue cuando Carmen sintió que la tierra se abría bajo sus pies. 40 años de matrimonio con Roberto, 30 años criando a Mariana en esa casa, toda una vida de recuerdos, de lágrimas y alegrías, de navidades y cumpleaños, todo eso se desmoronaba en un instante. «¿Cómo te atreves?», susurró, pero su voz se perdió en el aire. Don Luis se acercó entonces, con esa actitud prepotente que Carmen siempre había detestado. «Señora Carmen, entendemos que esto es difícil, pero Mariana ya es una mujer casada. Su lugar está con nosotros ahora, y francamente, una mujer de su edad no debería vivir sola en una propiedad tan grande. Es mi casa», fue todo lo que Carmen pudo decir. Pero las palabras sonaron débiles, rotas. «Ya no», dijo doña Patricia fría como el hielo. «Los papeles están en orden. Mariana tiene todo el derecho legal de disponer de la propiedad como mejor le parezca». Carmen miró a su hija, buscando en sus ojos algún rastro de la niña que había criado, del adolescente que lloraba en sus brazos cuando tenía pesadillas, de la joven que había jurado que siempre cuidaría de su mamá. Pero Mariana no pudo sostenerle la mirada. «Tu papá no habría permitido esto», le dijo Carmen, y por primera vez en la conversación, Mariana vaciló. «Papá ya no está aquí», respondió, pero su voz tembló. «Y yo tengo que pensar en mi futuro, en mis hijos que van a venir». «¿Y yo qué?», preguntó Carmen. «¿Yo dónde voy a vivir?». «Ya veremos», dijo Alejandro, guardando los papeles. «Por ahora necesitamos que recoja sus cosas personales. Puede venir mañana, con supervisión, para llevarse lo que sea suyo». Carmen sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos, pero no las dejó caer. No frente a ellos, no les daría esa satisfacción. «Está bien», dijo con la voz quebrada. «Está bien,
Esa noche, Carmen durmió en un hotel barato de Valle de Bravo, llorando sobre una almohada que olía extraño, escuchando el ruido de la carretera en lugar del silencio tranquilo del lago. Lloraba por la traición, por la ingratitud, por todos los años que había dedicado a criar a una hija que ahora la echaba de su propia casa como si fuera una extraña. Pero Carmen era más fuerte de lo que cualquiera imaginaba, y también era más inteligente. Durante los siguientes días, mientras fingía estar derrotada, Carmen comenzó a recordar cosas, conversaciones que había tenido con Roberto antes de que muriera, documentos que él había guardado en su estudio, precauciones que había tomado, porque Roberto siempre había desconfiado de Alejandro y su familia. Una semana después del encuentro, Carmen fue a visitar a don Emilio, el abogado de la familia, un hombre mayor que había conocido a Roberto desde la juventud. Don Emilio la recibió en su oficina con cara de preocupación. «Carmen, me da mucho gusto verte, pero me preocupa lo que me han contado. ¿Es verdad que Mariana te echó de la hacienda?». Carmen asintió, secándose una lágrima. «Don Emilio, yo vengo porque necesito saber algo. Roberto siempre me decía que había tomado precauciones, que la propiedad estaba protegida. ¿Usted sabe de qué hablaba?». Don Emilio sonrió, y por primera vez en días, Carmen sintió una chispa de esperanza. «Carmen, Roberto era un hombre muy inteligente. Ven acá, déjame mostrarte algo». El abogado abrió un cajón de su escritorio y sacó un folder grueso. «Roberto vino a verme hace 5 años. Poco después de que Mariana se casara con Alejandro. Me dijo que tenía un mal presentimiento sobre esa familia, que sentía que solo estaban interesados en el dinero». Carmen se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. «Roberto estableció un fideicomiso», continuó don Emilio. «La hacienda está registrada a nombre de Mariana». «Sí, pero con una cláusula muy específica. Si alguna vez ella intentara vender o transferir la propiedad sin tu consentimiento por escrito, la propiedad automáticamente regresaría completamente a tu nombre». Carmen sintió que el aire regresaba a sus pulmones. «¿Está usted seguro?». «Completamente seguro. Y hay más. Roberto también estableció que si Mariana tratara de expulsarte de la propiedad, perdería automáticamente todos los derechos sobre ella». Carmen se tapó la boca con las manos. Roberto, su querido Roberto, la había protegido incluso después de la muerte. «Pero don Emilio», dijo Carmen, «ellos tienen documentos, papeles firmados». «Papeles falsos, Carmen, o en el mejor de los casos, documentos que no tienen ningún valor legal porque violan las condiciones del fideicomiso». Durante los siguientes días Carmen y don Emilio trabajaron en silencio, preparando todo. Carmen no le dijo nada a nadie, ni siquiera a sus hermanas. Siguió fingiendo estar derrotada, siguió viviendo en el hotel, mientras por dentro ardía como un volcán. Pero una tarde, mientras tomaba un café en la plaza de Valle de Bravo, vio algo que le heló la sangre. Alejandro estaba sentado en una mesa cercana con un hombre que Carmen no conocía, un tipo bien vestido con portafolios de cuero. Estaban hablando en voz baja, pero Carmen alcanzó a escuchar algunas palabras: desarrolladores, hotel, demolición. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se dio cuenta de que la traición era aún peor de lo que había pensado. No solo la habían echado de su casa, sino que planeaban destruirla. A la mañana siguiente, llamó a don Emilio. «Don Emilio, necesito que active el fideicomiso. Necesito recuperar mi casa ahora». 2 semanas después, Carmen regresó a la hacienda, pero esta vez no llegó sola. Don Emilio la acompañaba, junto con un notario público y 2 oficiales de la policía municipal. Carmen llevaba en la mano las escrituras originales de la propiedad y una orden judicial que la reconocía como la única propietaria legal de la hacienda. Era una mañana de noviembre, fría y nublada. Carmen pudo ver que habían cambiado las cerraduras de la casa, pero eso no importaba ahora. Los oficiales cortaron las cadenas y abrieron las puertas. Adentro estaba toda la familia de Alejandro, desayunando en la mesa del comedor como si fuera su casa. Mariana se levantó de un salto cuando vio entrar a Carmen. «¿Qué estás haciendo aquí? Te dijimos que no podías venir», gritó Mariana. «Vengo a recuperar lo que es mío», dijo Carmen, con una voz que no reconocía, una voz llena de fuerza y determinación. Don Luis se puso de pie furioso. «Señora, esto es invasión de propiedad. Vamos a llamar a la policía». «La policía ya está aquí», dijo Carmen, señalando a los oficiales, «y están aquí para desalojarlos a ustedes».
Alejandro se acercó, con los papeles en la mano. Nosotros tenemos los documentos legales. Esta propiedad fue transferida legalmente. Don Emilio se adelantó entonces. Esos documentos no tienen ningún valor legal. Esta propiedad tiene un fideicomiso establecido desde hace 5 años, que protege los derechos de la señora Carmen. Su transferencia viola las condiciones del fideicomiso. Por lo tanto, la propiedad regresa automáticamente a su legítima propietaria. El notario público se acercó a Mariana y le entregó los documentos oficiales. Señorita, estos son los documentos originales del fideicomiso y la orden judicial que reconoce a la señora Carmen como propietaria única de esta propiedad. Ustedes tienen 2 horas para desalojar las instalaciones. Carmen vio cómo la cara de Mariana se descomponía, cómo Alejandro palidecía, cómo los suegros se miraban entre sí sin saber qué hacer, pero no sintió satisfacción, solo sintió un dolor profundo en el pecho. Mariana, dijo Carmen, acercándose a su hija. Mariana comenzó a llorar. Mamá, ellos me dijeron que era lo mejor, que tú ya estabas muy mayor para cuidar la propiedad, que necesitábamos el dinero para el futuro. ¿Qué dinero, hija? Alejandro intentó silenciar a Mariana, pero ya era demasiado tarde. Íbamos a vender la propiedad a unos desarrolladores, susurró Mariana. Iban a construir un hotel. El dinero iba a ser para todos. Carmen sintió que la traición se completaba. No solo la habían echado de su casa, sino que planeaban destruirla para enriquecerse. Tu padre construyó esta casa con sus propias manos, le dijo Carmen a Mariana. Aquí naciste tú, aquí se casó conmigo, aquí murió, y tú ibas a venderla como si fuera cualquier cosa. Mariana no pudo responder, solo lloraba. Los oficiales comenzaron a supervisar que la familia de Alejandro recogiera sus cosas. Carmen se quedó en el corredor, viendo cómo sacaban maletas y cajas, cómo cargaban el coche que tanto había odiado escuchar llegar. Cuando por fin se fueron, Carmen se quedó sola en su casa. Caminó por los cuartos, tocando las paredes, recordando. En el estudio de Roberto, encontró una carta que él había dejado para ella. Una carta que don Emilio le había dicho que buscar. Mi querida Carmen, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque mis temores se hicieron realidad y Mariana intentó quitarte la casa. Perdóname por no haber confiado en nuestra hija, pero el amor de padre a veces ve peligros que el amor de madre no quiere ver. Esta casa es tuya, siempre ha sido tuya, y siempre será tuya. No dejes que nadie te quite lo que hemos construido juntos. Te amo, Roberto. Carmen lloró sobre esa carta hasta que no le quedaron más lágrimas. 3 meses después, Carmen seguía viviendo en la hacienda. Había contratado a una muchacha del pueblo para que la ayudara con la limpieza y la cocina, pero en general prefería la soledad. Se levantaba temprano, preparaba su café de olla, regaba las plantas, alimentaba a los pájaros que venían al comedero que Roberto había construido. Una tarde de febrero, mientras podaba las rosas del jardín, vio un coche conocido acercándose por el sendero. Era Mariana, pero venía sola. Carmen siguió podando, sin voltear a ver. Escuchó los pasos de su hija acercándose por la grava. Hola, mamá, dijo Mariana, con voz tímida. Hola, respondió Carmen, sin dejar de trabajar en las rosas. ¿Podemos hablar? Carmen suspiró y dejó las tijeras de podar. Se volteó para ver a su hija y se sorprendió. Mariana había bajado de peso. Tenía ojeras. Se veía cansada y triste. ¿Qué quieres, Mariana? Quiero pedirte perdón, mamá. Quiero explicarte por qué hice lo que hice. Carmen se sentó en una de las sillas de mimbre del corredor. Te escucho. Mariana se sentó también, pero en el borde de la silla, como si estuviera lista para salir corriendo. Mamá, cuando papá murió, yo me sentí perdida. No sabía cómo manejar el dolor. Alejandro y su familia fueron muy amables conmigo. Me hicieron sentir protegida, y por eso decidiste echarme de mi casa. Ellos me convencieron de que tú ya estabas muy mayor, de que era peligroso que vivieras sola. Me dijeron que si algo te pasaba, yo me iba a sentir culpable toda la vida. Carmen no dijo nada, solo esperó. Pero también me dijeron que podíamos vender la propiedad y comprar algo más pequeño para ti, más fácil de mantener, y que con el dinero que sobrara, podríamos asegurar nuestro futuro. ¿Y tú les creíste? Mariana comenzó a llorar otra vez. Yo tenía miedo, mamá. Miedo de quedarme sin dinero. Miedo de no poder mantener a los hijos que quería tener.
Alejandro me decía que era lo más inteligente que podíamos hacer. ¿Y dónde está Alejandro ahora? Mariana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Se fue, mamá. Cuando se enteró de que no íbamos a poder vender la propiedad, cuando se dio cuenta de que no iba a haber dinero, se fue. Me dijo que yo era una inútil, que no servía para nada. Carmen sintió una punzada de dolor en el pecho. Por más enojada que estuviera con Mariana, seguía siendo su hija. ¿Y sus papás? Ellos también me dieron la espalda. Me dijeron que yo los había engañado, que les había prometido algo que no podía cumplir. Carmen se quedó callada un momento, viendo las montañas a lo lejos. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, mamá. Perdí el trabajo porque he estado muy deprimida. No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Carmen se levantó de la silla y caminó hasta la orilla del corredor. Podía ver el lago brillando bajo el sol de la tarde. Mariana, te voy a decir algo, y quiero que me escuches bien. Mariana asintió. Tu papá y yo te criamos para que fueras una mujer fuerte, independiente, que no necesitara de nadie para salir adelante. Pero en algún momento, tú decidiste que era más fácil depender de otros que confiar en ti misma. Mamá, no he terminado, la interrumpió Carmen. Cuando decidiste echarme de mi casa, no solo me traicionaste a mí, te traicionaste a ti misma. Te convertiste en una persona que yo no reconozco. Mariana lloraba en silencio. Pero también te voy a decir otra cosa, continuó Carmen. Tú sigues siendo mi hija, y por más dolida que esté, no voy a dejarte en la calle. Mariana levantó la cabeza, sorprendida. Puedes quedarte aquí, en la casa, dijo Carmen, pero con condiciones. Vas a buscar trabajo, vas a ayudar con los gastos de la casa, y vas a ganarte mi confianza otra vez, día a día, con hechos, no con palabras. Mariana se levantó de un salto y corrió a abrazar a su madre. Gracias, mamá, te prometo que voy a cambiar, te prometo que nunca más te voy a fallar. Carmen le devolvió el abrazo, pero con reserva. Los perdones se ganan, hija, no se dan. Carmen me contó que esa noche, mientras cenaban en silencio en la mesa del comedor, se acordó de todas las veces que ella y Roberto habían hablado sobre el futuro, sobre lo que pasaría con Mariana cuando ellos ya no estuvieran. Roberto siempre había dicho que la ocasión más importante que le podían dar a su hija no era la de los libros, sino la de los valores. Si le enseñamos a ser buena persona, decía Roberto, todo lo demás se va a acomodar solo. Carmen había pensado que habían fracasado en esa enseñanza, pero esa noche, viendo a Mariana lavar los platos sin que se lo pidiera, se dio cuenta de que tal vez Roberto tenía razón. Tal vez la educación de los valores no se termina nunca. Y a veces es necesario que la vida nos dé golpes duros para recordar quiénes somos realmente. Han pasado varios meses desde entonces. Mariana consiguió trabajo en una tienda de artesanías en el centro de Valle de Bravo. No gana mucho, pero es honesto y ella se siente orgullosa de estar saliendo adelante por sí misma. Por las tardes, ayuda a Carmen en el jardín, y los fines de semana cocinan juntas las recetas que les enseñó la abuela. Carmen me dijo que la relación con su hija nunca va a ser la misma de antes. Hay heridas que sanan pero que dejan cicatriz. Pero también me dijo que tal vez eso no es tan malo. Tal vez las cicatrices nos recuerdan de dónde venimos y nos ayudan a no cometer los mismos errores. Una tarde, mientras tomábamos café en el corredor de la hacienda, Carmen me mostró una foto de Roberto que tenía en el buró de su recámara. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, me dijo. No es que Mariana me haya traicionado, es que por un momento pensé que Roberto se había equivocado al protegerme. Pensé que tal vez yo no merecía tanto amor, tanta previsión. ¿Y ahora qué piensas?, le pregunté. Carmen sonrió, viendo el lago que brillaba dorado bajo el sol del atardecer. Ahora pienso que el amor verdadero no es el que te protege de los problemas, es el que te da las herramientas para enfrentarlos. Roberto me dio la herramienta legal para recuperar mi casa, pero también me dio algo más importante. Me enseñó que merezco respeto, que merezco ser tratada con dignidad, que merezco un lugar en este mundo. Carmen me contó que a veces, en las noches cuando Mariana ya se ha ido a dormir, ella sale al corredor y habla con Roberto en voz baja. Le cuenta cómo van las cosas, le agradece por haber previsto lo que podía pasar, le dice que lo extraña. ¿Y qué crees que te diría Roberto si pudiera verte ahora?, le pregunté una vez.
Carmen se quedó pensando un momento. Creo que me diría que estoy más fuerte de lo que yo misma creía, que a veces necesitamos que nos quiten todo para darnos cuenta de lo que realmente tenemos. ¿Y qué es lo que realmente tienes? Tengo mi dignidad, me dijo, con esa voz firme que había aprendido a conocer. Tengo mi casa, que es más que 4 paredes y un techo. Es mi historia, mis recuerdos, mi lugar en el mundo, y tengo la oportunidad de enseñarle a mi hija, otra vez, lo que significa ser una mujer fuerte. Carmen también me contó que ha aprendido algo importante sobre el perdón. No es algo que das de una vez y ya está, me dijo. Es algo que tienes que elegir todos los días. Hay días que perdono a Mariana completamente. Y hay días que me cuesta trabajo no recordar el dolor que me causó. Pero todos los días elijo perdonar. Porque la persona que más se beneficia del perdón soy yo misma. Una mañana de primavera Carmen me llamó muy emocionada. Tienes que venir a la casa, me dijo. Tengo algo que mostrarte. Cuando llegué, me llevó al estudio de Robert. Ahí, sobre el escritorio, había un álbum de fotografías que yo no había visto antes. Lo encontré ayer, limpiando un closet, me dijo Carmen. Roberto tenía aquí fotos de toda nuestra vida juntos. Fotos de cuando compramos la casa, de cuando nació Mariana, de todas las navidades, de todos los cumpleaños. Pasamos la tarde viendo las fotografías. Carmen me contaba la historia detrás de cada uno. Su boda en la iglesia del pueblo, el día que trajeron a Mariana del hospital, las primeras navidades en la hacienda, los cumpleaños de Roberto, las fiestas familiares. ¿Sabes que me doy cuenta viendo estas fotos?, me dijo Carmen, que nosotros construimos algo hermoso aquí, no solo una casa, sino una familia, una historia, una tradición, y eso no se puede vender, no se puede transferir, no se puede quitar, eso vive aquí. Se tocó el pecho, y aquí, señaló la casa. En la última página del álbum, había una foto que me conmovió especialmente. Era Carmen y Roberto, ya mayores, sentados en el mismo corredor donde estábamos ahora, con Mariana a su lado. Todos sonreían, se veían felices, en paz. Esta foto la tomó un vecino el último cumpleaños de Roberto, me dijo Carmen. Yo pensé que ese día habíamos sido una familia perfecta. Ahora me doy cuenta de que nunca fuimos perfectos, pero éramos reales, y tal vez eso es más importante. Carmen me contó que esa noche, cuando Mariana llegó del trabajo, le mostró el álbum. Las dos se pusieron a llorar viendo las fotografías, recordando los momentos felices, hablando de Roberto, de los errores que habían cometido, de las lecciones que habían aprendido. Fue la primera vez en meses que lloramos juntas, me dijo Carmen, no de dolor, sino de nostalgia, de amor, de ganas de recuperar lo que habíamos perdido. Le pregunté si creía que algún día podrían recuperar completamente la relación que tenían antes. No, me respondió sin duda, pero tal vez podamos construir una relación nueva, más honesta, más madura. Mariana ya no es la niña que yo criaba y protegía de todo. Ahora es una mujer que tuvo que aprender a las malas lo que significa tomar decisiones y enfrentar las consecuencias. Carmen me contó que Mariana había empezado a ir a terapia psicológica en Valle de Bravo. Me dijo que necesitaba entender por qué había sido capaz de traicionarme de esa manera, me explicó Carmen. Y yo respeto eso, respeto que quiera trabajar en sí mismo. ¿Y tú has pensado en ir a terapia? Carmen sonrió. Yo tengo mi propia terapia, me dijo señalando el jardín. Todos los días salgo a platicarle a las plantas cómo me siento, les cuento mis miedos, mis esperanzas, mis planes, y ellas me escuchan sin juzgar. Una tarde, mientras Carmen regaba las rosas, llegó una camioneta que no reconocíamos. Se bajó un hombre joven, bien vestido, con un portafolios. Señora, le dijo a Carmen, vengo de parte de la empresa desarrolladora. Entendemos que hubo un malentendido con su hija sobre la venta de la propiedad, pero nosotros seguimos interesados en comprar. Carmen dejó la manguera en el suelo y se acercó al hombre. Joven, le dijo, con esa voz firme que yo ya conocía. Aquí no hubo ningún malentendido. Mi hija no tenía derecho de vender esta propiedad, y yo no tengo ningún interés en venderla. Señora, nosotros podemos ofrecer una cantidad muy generosa. Esta propiedad tiene un potencial turístico enorme. Exactamente por eso no la vendo.
respondió Carmen, porque su potencial no está en el dinero que puede generar, sino en la historia que representa, en los recuerdos que guarda, en la paz que ofrece. El hombre insistió un poco más, pero Carmen fue categórica, no estaba interesada en vender, no importaba cuánto ofreciera. Cuando el hombre se fue, Carmen se quedó parada en medio del jardín, viendo su casa con ojos nuevos. ¿Sabes que me acabo de dar cuenta?, me dijo, que el valor de esta casa no está en el dinero que vale, sino en lo que significa, y lo que significa no se puede poner precio. Esa noche durante la cena, Carmen le contó a Mariana sobre la visita del desarrollador. Mariana se puso muy nerviosa. Mamá, ¿tú crees que yo les di esperanzas? ¿Crees que van a seguir molestando? No lo sé, hija, respondió Carmen, pero lo que sí sé, es que si vuelven, los vamos a enfrentar juntas. Esta es nuestra casa, y nadie nos va a sacar de aquí. Fue la primera vez en meses que Carmen dijo, nuestra casa, refiriéndose a ella y a Mariana, y fue la primera vez que vi a Mariana sonreír realmente desde que había regresado. Carmen me contó que esa noche, antes de irse a dormir, fue al estudio de Roberto, y le habló en voz baja. Roberto, le dijo, creo que ya entendí lo que me querías enseñar con todo esto. No se trata solo de proteger la propiedad, se trata de proteger lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Han pasado casi 8 meses desde que conocí a Carmen, y su historia me sigue emocionando cada vez que la recuerdo. La he visto transformarse de una mujer herida y traicionada en una mujer fuerte, sabia, en paz consigo misma. Mariana también ha cambiado mucho. Ya no es la mujer insegura y manipulable que dejó que otros tomaran decisiones por ella. Ahora trabaja, ahorra dinero, tiene planes propios, y más importante, ha aprendido a valorar lo que tiene en lugar de preocuparse por lo que le falta. La última vez que visité la hacienda, Carmen me recibió con café de olla y pan dulce que había hecho ella misma. Nos sentamos en el corredor, como siempre, viendo el lago y las montañas. ¿Sabes qué es lo que más he aprendido de todo esto?, me dijo. Que a veces la vida te quita cosas para enseñarte cuáles son las que realmente importan. Yo pensé que había perdido a mi hija, mi casa, mi futuro, pero lo que realmente había perdido era la ilusión de que la gente no cambia, de que el amor familiar es incondicional. ¿Y ahora qué piensas? Ahora